Bueno, amigos queridos, hay cosas que pasan aquí en Colombia que debieran ser motivo de debate y de análisis y que se quedan en nada. Pero esta que les voy a proponer no se puede quedar en nada. Esto tiene que concluir. La señora Vicky Dávila, que es una periodista muy escuchada y muy atendida y que tiene una clientela propia muy merecida, ha dicho que tiene pruebas de que Carrillo se hizo procurador prácticamente comprando la procuraduría. Nada menos que eso, porque a eso o en eso se resume el tema. Si ofreció puestos y ofreció darle prebendas y ventajas a los que votaran por él para la procuraduría, ¿eso no es comprarla? Sí, total, total, eso sería comprarla. Y es que, ¿quién es el que estaba pidiendo pista en la JEP para contar Musa Besaile, temas de estos? Musa Besaile, Musa que Besaile. es uno de los grandes electores de Juan Manuel Santos y quien pidió entrar a la a la Justicia Especial para la Paz para, entre otras cosas, revelar cómo se eligió al procurador Fernando Carrillo. Solamente bastó con que él hiciera pública su intención de revelar detalles de cómo se eligió el procurador para que el procurador inmediatamente, por medio de sus funcionarios, solicitara en un memorial a la JEP no aceptar No a, acoger la solicitud de... al señor Musa Besaile en la Justicia Especial para la Paz. Bueno, ¿y cuántos son entonces los que han dicho que cantan, que van a cantar y no cantan? Oh, la Es que, lista es larga. no, mejor dicho, los tres tenores se quedaron en nada, se quedaron Mudos. Sí, sí, sí. en calzoncillos, frente a los tenores que estamos aguardando que canten sus canciones. Musa, el ñoño, ¿quién más? Bueno, Prieto hay que Prieto, quedarse sin Prieto. los cantar. Prieto no cantó, los otros, Dumar, Dumar Aljure y el otro, el compañero Santa María, ¿no eran? También iban a cantar. ¿Quién más iba a cantar? No, pero eso, repase la lista, es larguísima. Y no cantan, y no cantan. Y entonces ahora otra que quiere cantar, porque en general son tenores, pero también soprano. Entonces Aida Merlano iba a cantar en la fiscalía, a ver si le rebajaban la pena y tenían compasión con ella aquí en Colombia. pero cantó cositas. Pero todo el Sí, tiempo sí, y sí. todas las... No, Cantó. pero todo el tiempo y todas las oportunidades que tuvo para cantar mucho más alto. Ay, Dios. Las cantó pero reserva del sumario, ¿no es cierto? Ah, Eso no se conoce sino cuando se filtran las noticias, es decir, cuando alguien comete un delito, porque eso es un delito. Y entonces en esa medida sabemos qué es lo que cantó Aida Merlano, resultado de unos delitos. Nos dicen, no, es que es envidia de periodista. No, nosotros no tenemos envidia de los que cometen delito para ejercer esta profesión. La profesión debiera ejercerse de otra manera, haciendo investigaciones propias. Maravilloso. Las investigaciones periodistas han cambiado la historia del mundo en varias ocasiones, pero no cometiendo delitos. Pero no importa, no importa. Volvemos a plantear la pregunta, ¿esto de Carrillo se va a quedar en la nada? Vicky Dávila lo dijo. Sí, ella le ha dedicado un par de a no ser columnas que el a... nuevo fiscal le ponga el ojo a esto, ¿no? Ay, no. Ella le ha dedicado un par de columnas a Fernando Pues Carrillo. sería lo lógico, sería lo que uno esperaría. Ay, no. Dios mío. Este sí pide unas cosas muy difíciles. Oiga, se llama Gabriel Dumar Lora, el hombre de Dumar, Odebrecht. no Aljure, No, Dumar, sí. Dumar. Gabriel Es Dumar que, Lora es de que me Odebrecht. confundí por lo de Dumar Aljure. Gabriel Dumar. Bueno, muy bien. Vamos a ver, Vicky Dávila tiene mucho para contarle al país de sus investigaciones sobre las declaraciones que ha dado Ñoño Elías, lo que sabe de Musa Besaile, y obviamente todo va enfilado a la elección del procurador Fernando Carrillo. Y es que no deja de ser grave, doctor Fernando, el procurador, ¿qué prometió entonces? ¿Y por qué les prometió algo a los congresistas? ¿Cuál era su idea? ¿Y en qué va a terminar? Bueno, todos saben que quiere ser candidato presidencial, o por lo menos esos dicen en los corrillos políticos. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Claro que sí, claro que sí. ¿Y quiere ser el candidato de quién? Pues de los liberales que lo acompañaban y de los grupos políticos
que conformaron la mayoría del gobierno de Santos. Pues eso está claro, que son los mismos que nos darán gobernabilidad. A propósito de eso, hay una pregunta que tenemos que resolver. A ver, contesten sí o no como Cristo nos enseña. ¿El Partido Conservador es sí o no partido de gobierno? Sí. Muy bien. El Partido Sí, claro. No, sí. Sí, en la práctica lo es. Sí, no me lo cuestiones. Sí. ¿El Partido Conservador tiene o no tiene cuota ministerial? No. Es decir, parte del gobierno. No. Entonces, un partido de gobierno que no tiene participación en el gobierno puede ser un partido de gobierno. Pues no. No, pues no. No lo puede ser. Y yo recuerdo a Sabarajín cuando le preguntaron por el tema de cambio radical. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer partido de gobierno si no tenemos un ministerio siquiera? Bueno, es elemental, ¿no? ¿Quién forma parte del gobierno? Es que esto no es un tema de aproximación política y de intuición, no, es que es definición constitucional. ¿El gobierno quién lo forma? El presidente y sus ministros. El presidente y sus ministros forman el gobierno, lo dice la Constitución. Es que hay cargos muy importantes, no, eso es otra cosa. Estamos hablando de gobierno. ¿Quién gobierna? El presidente y los ministros. Y entre los ministros no hay un solo conservador. Pero entre los ministros va a haber ahora, conservadores que han acompañado siempre al presidente Duque en sus proyectos. ¿O no, Demar? Usted que ha sido testigo ático. Sí, en todo. Es decir, han obrado como partido de gobierno, ¿sí o no? Claro. Cuando hay un cálculo siempre se dice los del Centro Democrático, más los de Colombia Justa y Libre, más los de Mira, más los conservadores. ¿Está claro? Siempre. Muy bien, siempre, exacto. Y no tienen un ministro. En cambio, Cambio Radical viene ahora, ha acompañado algunos proyectos, eso hay que aplaudirlo, está bien. No ha acompañado otros proyectos, está bien. Es independencia crítica, lo que significa no ser gobierno. Ahora quiere ser gobierno y la pregunta es con cuántos ministerios. Y entonces al Partido Conservador quiere. Mira, el Partido Conservador lo que se sabe es que ha enviado una cantidad de hojas de vida. Alguien hablaba de 32, otros de 30 hojas de vida, para que las tengan sobre la mesa a la hora de elegir los nuevos ministros para hacer la renovación del gabinete. Sabemos que no se ha tenido en cuenta lo que sí ha ocurrido con Cambio Radical, que ha logrado unos acercamientos bien importantes y seguramente va a tener los ministerios. Pero con el Partido Conservador no ha ocurrido todavía. No lo hemos visto. No hay nombre sobre la mesa de personas que pertenezcan al Partido Conservador y que puedan llegar al gobierno. Muy bien, muy bien. Y entonces ahora la extrema izquierda quiere que el fiscal escuche en Venezuela a Lamerlano. Esto sí sería un espectáculo. ¿Pero usted entiende la jugadita? Pero a ver. Ahí tienen la jugadita. La jugadita es que el fiscal desestime el rompimiento de relaciones diplomáticas que hay con Venezuela. Sí, señor. Y reconozca a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Hágame el favor. Claro, para allá apunta todo. Bueno, pero eso sí es imposible, pues eso sí es imposible que un amigo del presidente Duque le haga semejante trastada y que se vaya a legitimar un gobierno con el que el presidente Duque está enfrentado, por justas razones. Eso está bien, eso lo aplaudimos del presidente Duque, pero que el fiscal ahora no lo desautorice, ni riesgos, ¿no? Pero en gracia de discusión, ¿podría darse una cooperación entre la Fiscalía colombiana y la Fiscalía venezolana? Que sabemos todos está obviamente al servicio del régimen a través de William Saab. No puede ser. Pero pues es un poder distinto al Ejecutivo, ¿no? No, en Venezuela no hay separación de poderes, no. No, aunque no la hubiera. Es que el rompimiento de relaciones diplomáticas no es de gobierno a gobierno, es de Estado a Estado. Uh-huh. Quien no tiene relaciones con el Estado de Venezuela es el Estado colombiano. Me parece muy importante esa explicación en este momento, sí, señor. Fundamental. Porque ahí radica una diferencia inmensa precisamente para debates como este de la Fiscalía. Claro, de la Fiscalía o de la Procuraduría. Que no es un tema de gobierno a régimen, sino de Estado a Estado. De Estado a Estado. El gobierno representa al Estado colombiano en las relaciones internacionales.
Y esas relaciones internacionales son del Estado colombiano. Téngase eso presente. Mire usted, la carta que dirigen al fiscal general de la Nación la suscriben Iván Cepeda, María José Pizarro, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Griselda Lobo, de las FARC, Luis Alberto Albán, de las FARC, y Omar de Jesús Restrepo. Ellos le piden entonces que haya ese acercamiento. Así como piden que la Fiscalía interrogue en Caracas, también deberían pedir que se interrogue a las FARC y al ELN y a tanto bandido allá protegido. La justicia con sesgo político no es justicia, escribe el expresidente Álvaro Uribe Vélez a propósito de estas peticiones para ir a sentarse en diálogo con el régimen de Maduro para lograr los testimonios de Aida Merlano. Muy bien. Muchas gracias a mis lectores en las dos orillas. Se llama Exportaciones y Empleos por Millones. Se llama mi artículo en las dos orillas. Tiene miles de lectores. Mis agradecimientos a ellos. Ese tema nadie lo volvió a discutir, ¿no es cierto? Porque nosotros no vamos a parar. Ese es el tema del país. El presidente de la República advirtió que con este desempleo Colombia no es manejable. Que haya o que no haya manifestaciones, eso es otra cosa, Pero el país con el desempleo juvenil más alto de América y con un desempleo creciente mes por mes y con una situación del sector externo dramática, con un déficit, ya salió el dato del déficit de balanza comercial del 2019. No, señor, el 17 sale. El 17. Sí, señor. Es decir, dentro de unos días. Todavía nos falta para saber cómo fue nuestro déficit. Ese déficit no es manejable. No es manejable. Colombia no es viable así. Entonces, ese tema no es de segunda importancia. Y entonces el presidente se lanzó en el Teatro Colón con mucha asistencia y con mucha gente de librea y corbatín que se fue allá a escucharlo. Pero eso no es cosa de escucharlo. Es cosa de poner esto en marcha. Y pues las primeras noticias no son suficientemente halagadoras sobre este particular. ¿Dónde se van a crear los empleos? ¿Dónde se van a crear las exportaciones? Es que 10.000 millones de dólares de exportaciones anuales tienen sus pelos y señales, ¿no? Y 1.100.000 empleos también. 1.100.000 empleos, sí. Hágame el favor. ¿De dónde van a aparecer? Bueno, entonces tenemos también de Mar, cuéntenos esto, que Archila le contesta a Timochenko. Recordemos quién es Archila porque a la gente se le olvida. Archila es el consejero para la estabilización y la consolidación del gobierno del presidente Iván Duque y le responde Archila a la carta que envió alias Timochenko el lunes de esta semana al presidente, donde se quejaba porque no se había logrado la implementación de los acuerdos como ellos lo exigen, entre otros temas, el famoso tema de la reforma agraria. Pero, aunque Emilio Archila le dice a Timochenko de manera categórica que no puede imponer cómo se debe cumplir el acuerdo, porque es lo que pretende las FARC, sí deja un sabor ahí extraño cuando dice, vea, está claro que aquí estamos trabajando en la implementación. Le dice, el director de las FARC se equivoca en creer que él puede imponer la manera como se deben cumplir los acuerdos. La Corte Constitucional ha sido clara en que los acuerdos deben cumplirse durante 3 presidencias seguidas, con la visión que tenga cada presidente, lo dice Emilio Archila. Pero además, le habla sobre la reforma agraria integral o la reforma rural, recuerda que esa es mencionada en la carta que le envió Timochenko al presidente Iván Duque, y responde lo siguiente a Archila: en lo que se conoce como la reforma rural integral, el gobierno ha sido absolutamente decisivo. Tenemos una política de catastro multipropósito muy sólida. Expedimos un documento COMPES con los compromisos que se adquirirán y cómo se ejecutaba el catastro multipropósito. Según eso, vemos que el gobierno sí está caminando en la vía de la famosa reforma rural que hace parte de los primeros puntos del Acuerdo de La Habana. Haciendo un catastro, ¿cómo no? Como ñomoñito decíamos en la tierra nuestra. Es que léase el acuerdo, pues como ese acuerdo no lo leen de Mar. Entonces opinan sobre el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos y opinan de la manera más tranquila. Entonces tenemos catastro multipropósito, ya cumplimos el acuerdo, léanlo,
Lo que propone el acuerdo es una reforma agraria a fondo, En grande, a fondo, sí. más a fondo que la que hizo Carlos Lleras hace 50 años. Claro, aquí lo que proponen las FARC, entre otras cosas, es que hay que tomar las tierras de de las expropiaciones administrativas, de la extensión del dominio, de los baldíos que obviamente no tienen uso de ninguna clase, y aparte de eso, prácticamente proponen una expropiación para las tierras que, aunque tengan dueño, son mal utilizadas por sus tenedores. Sin él prácticamente la proponen y la exigen. Y que tengan mal uso, y no solamente porque no sean suficientemente productivas, volvemos al tema. Si esta tierra no es productiva, pues, señor, es que esta tierra está descansando porque la tierra tiene que descansar y porque la tengo que preparar. No está produciendo, venga para acá. No está produciendo lo que debiera producir. A ver, ¿qué es lo que debiera producir? Ah, no, es que una tierra bien cultivada produce tanto y usted produce tanto, venga para acá. Y en cuestión ecológica, en esta tierra no se están manejando las aguas debidamente, en esta tierra no hay reforestación suficiente, venga para acá. No es una reforma agraria total. Aplican esa reforma agraria y se acabó la propiedad privada en la tierra colombiana. Es el primer punto del acuerdo. A lo venezolano, además. Es el, claro. es el primer punto del acuerdo final que llaman, del 24 de noviembre del 2016, donde yo ayer estaba estudiándolo y leyendo varias cosas que trae el acuerdo y me llaman la atención los objetivos que tienen para la integralidad, el restablecimiento de la seguridad, el derecho a la alimentación, la participación y una cantidad de cosas, pero donde se crea, doctor Fernando, Sergio y compañeros, el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Lo que decíamos hace un momento, tierras provenientes de extinción judicial de dominio, tierras recuperadas a favor de la nación, tierras provenientes de la actualización catastral, tierras inexploradas o inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social, tierras donadas. Ese es el fondo que debe crearse para repartir la tierra entre otros, entre ellos mismos, ¿no? Porque las FARC también pide tener tierra para poder trabajar. Ave María por Dios, esto. ¿Quién decía que si se daña más se arregla? Algo así, un contrasentido de eso simpático. Y entonces, bueno, ¿hay nuevo rector de la Universidad de Medellín? Doctor Fernando está en encargo, pero la noticia se genera porque el rector de la Universidad de Medellín, Néstor Incapié, presentó su carta de renuncia. El señor Incapié llevaba en la institución a cargo de ella 20 años. Bueno, pues toda esta renuncia se dio a raíz del escándalo que existe, porque al parecer el rector habría ayudado al senador del Partido Liberal, Julián Bedoya Pulgarín, a que obtuviera su título express en dicha universidad. Todo esto desató una polémica, los estudiantes pidieron la renuncia y bueno, pues el señor Incapié renunció a esta institución. Por el momento dejaron en encargo a una persona y las elecciones se darían para un nuevo rector, se darían en menos de 3 meses. Muy bien. Y quiero hacer una última pregunta. El Centro de Memoria Histórica Colombia salió de una red internacional. Levante la mano el que supiera que esa red internacional existía. No la puede levantar ni siquiera el doctor Acevedo, que es el director del Centro de Memoria Histórica, porque precisamente en una entrevista esta mañana en otra emisora decía el doctor Acevedo que, pues, que él no conocía de esto y que nadie le había señalado. Que él no sabía que eran miembros de la red histórica. Sí, Pero ¿quién sabía? Ah, ¿Quién bueno, sabía? pues los que están exigiendo su salida desde que llegó. Hágame el favor, hágame el favor. Entonces nos sacaron de una red de la que formábamos parte sin saberlo. Que Porque no nadie la conoce. Y entonces ahora se volvió pues de primera importancia porque nos van a sacar de semejante red. A ver, ¿y nos van a sacar de dónde? Pues Coalición Internacional de Sitios de Conciencia se llama esa red. Hágame el favor, Bien pueden sacarnos, es decir, Bien, ¿cuál es el escándalo? mejor dicho, da lo mismo estar que no estar. Que no estar, claro. No se preocupe claro. por eso. Señor director del Centro de Memoria Histórica, siga haciendo lo suyo. Y si le mandan cartas, contéstelas. Porque es deber de un funcionario contestar las cartas. Pues uno debe contestar las cartas que le mandan. Pero eso es otro tema.
sin sobresaltos, sin angustias, conteste lo que tenga que contestar, pero no se preocupe porque lo saquen del... ¿Cómo se llama, Sergio? A ver, se llama Coalición Coalición Internacional. Internacional de Sitios de Conciencia. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Quién sabía Seguramente que eso? todos habíamos oído hablar de ello antes, Sí, ¿no? sí, sí, Coalición. claro, todos Nunca los en la sitios de historia conciencia. habíamos escuchado hablar de eso. Hágame el No, favor, no, no. hágame el favor. Bueno, y en un minuto estaremos con el doctor Eduardo Vaquero López, presidente de Fede Cacao, porque le tenemos que hacer seguimiento al proyecto histórico del gobierno nacional para crear 1.100.000 empleos y para producir un 10.000 millones de dólares de exportaciones por año. Eduardo Claro, la Vaquero, la pregunta será entonces el sector cacautero, ¿cuántos claro, empleos aportará para esa meta? ¿Y ¿y cuántos qué, dólares aportará para esas exportaciones? y qué necesita para eso? Claro que sí. Eduardo Vaquero López, presidente de Fede Cacao, estará con nosotros en unos momentos y hablábamos con ustedes, queridos amigos, Al oído. oído. 7:42.